Lo voy a mostrar ahí, ¿no? Claro, aprovecho de sentarlo. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar quiero... ¿Se escucha bien, no? Sí. Quiero darles la bienvenida a estos talleres que le hemos puesto talleres para la Asamblea Constituyente, contenidos para una nueva Constitución, porque la idea es iniciar, después del proceso que hicimos como fundación y con el foro conjunto durante una cantidad importante de semanas de una escuela de monitoras y monitores para la Asamblea Constituyente. La idea con estos talleres, en el marco de septiembre constituyente, o que se inicia formalmente, según el gobierno, un proceso constituyente. Nosotros pensamos que el proceso constituyente se ha iniciado hace un buen rato en Chile, porque hay un debate que está recorriendo y una inquietud que está recorriendo las organizaciones sociales y ciudadanas, los movimientos sociales, las regiones, hace un buen rato, sobre la demanda de una nueva constitución y de la Asamblea Constituyente, de manera que este proceso constituyente lo ha iniciado progresivamente el pueblo de Chile ya hace varios meses atrás, y pensamos que su formalización evidentemente tiene una perspectiva que debe ir y enrumbarse hacia una Asamblea Constituyente que restituya el poder soberano al pueblo, que es el único frente a una crisis de la envergadura que estamos viviendo, una crisis política de descomposición institucional de la envergadura que estamos conociendo. Nosotros quisimos como fundación hacer estos talleres, iniciarlos. Este es el primero, en conjunto con los compañeros de la Mutual de Trabajadores del Transporte. No deja de ser simbólico, lo vamos a hacer acá. Acá iniciamos además la escuela constituyente. Ellos hicieron además un gran esfuerzo y modernizaron y habilitaron bien este local, por lo cual además estamos muy contentos de estar acá y muy contentos porque ellos hayan hecho este esfuerzo que nos permite a nosotros y a otras organizaciones poder trabajar en este lugar. La Fundación está vinculada en estos momentos a varias iniciativas. En estos momentos hay una compañera nuestra que es consejera, Claudia Iriarte, que está dando la clase de la Escuela Constituyente de Valparaíso, que se iniciaba ahora a las 10:30 de la mañana. El fin de semana pasado estuvo ella, estuve yo también en la Escuela de Monitores Constituyentes en Temuco, y fue un muy buen debate. Hoy día también está otro curso en curso en Temuco, siguiendo en esa línea. Hay otros compañeros de Los Prados, acá está el compañero Guerrero, y hay otros compañeros que han estado vinculados a una serie de iniciativas, entre los cuales estamos también apoyando una que se va a hacer en el Liceo Manuel de Salas próximamente, el 12. ¿No? El 12. En fin, y lo importante es ya desde nuestro punto de vista, y este es el sentido del taller, con esto termino y presento a nuestros panelistas. La idea de taller es que puedan hacer ellos una exposición y al mismo tiempo inmediatamente tengamos un diálogo y un debate más bien en la construcción, que apunta a la construcción de los grandes ejes, principios que deberían estar contenidos en la nueva Constitución, en este caso en particular respecto de esta primer taller, es todo lo que es referido al régimen económico, formas de propiedad, relación Estado, economía y recursos naturales. Evidentemente, esta primera taller, el próximo va a ser este próximo jueves, en la tarde, con Alberto Mayol y Claudio Iriarte, van a seguir en la misma línea de profundizar. ¿Y cuál es el objetivo del taller finalmente? Junto con formarnos y debatir, es poder elaborar algunos textos de trabajo, evidentemente que son borradores, pero que permitan ir alimentando este debate en las distintas instancias lo más amplia posible que están ocurriendo en muchos lugares. Ayer un economista que fue ministro de los gobiernos de la Concertación, hoy día nueva mayoría, el señor Rodríguez Grossi, ¿no? Que fue ministro de Energía, ministro de Economía, ¿no? Y ahora está de decano
de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Fue ampliamente entrevistado en el diario La Segunda, y él señalaba una cosa que quizás con esto quiero iniciar, dando la palabra y presentando a los dos ponentes. Él planteaba que no era consistente desde su punto de vista, por supuesto, él una mirada más bien conservadora y que profundiza la lógica del status quo, que no tenía consistencia querer cambiar una constitución o argumentar en la necesidad del cambio de la constitución solo por la ilegitimidad de su origen, respecto del origen espurio de la constitución de Pinochet, que lleva hoy día la firma de Ricardo Lagos y que fue supuestamente reformulada por los mismos gobiernos de la Concertación, y que obviamente ellos mismos hoy día dicen que quieren cambiarla con un gran oportunismo respecto de sus propias prácticas. Sin embargo, él decía que no tendría ningún sentido, que no había argumento posible, solamente la ilegitimidad. Y tiene razón en una sola dimensión, que no solamente hay que agregarle, por cierto, la ilegitimidad de origen que tiene la Constitución, sino, por cierto, el modelo económico que consagra y reproduce. Eso es el centro, el eje, el corazón de lo que debe ser cambiado desde nuestro punto de vista en una nueva Constitución, y de manera democrática desde el punto de vista del pueblo de Chile. Evidentemente para él esto genera incertidumbre, y para los grandes empresarios esto genera incertidumbre. Al final lo que les genera incertidumbre es que cambien las reglas del juego que los han beneficiado y que han reproducido el modelo neoliberal y las gigantescas utilidades de los grandes grupos económicos de las élites dominantes en este país. Y evidentemente este va a ser el centro del debate. En eso yo les decía aquí a los compañeros un momento atrás, no se equivoca el presidente de la SOFOFA, el señor Molenbeek. Yo creo que él es uno de los pocos que no se equivoca en un sentido, más allá que lo considero un histérico en todo plano, ¿no? Porque para ellos cualquier reformista les genera un grado de incertidumbre. La incertidumbre es cada vez que van a dejar de ganar las ingentes ganancias tan gigantescas. Pero él no se equivoca en decir que la gran preocupación de ellos es que se ponga en cuestión el derecho a la propiedad. Y evidentemente la discusión sobre la propiedad es también uno de los temas de un debate democrático de una nueva carta fundamental. Y por eso entonces quiero presentar a estos dos amigos economistas, uno de ellos, Andrés Solimano, el primero que vamos a darle la palabra, que es economista, doctor en economía. Andrés ha escrito mucho sobre estos temas. Aquí traje un libro que no era porque quería recomendarlo nomás, pero es el último, que se llama Élite económica y crisis del capitalismo del siglo XXI, que publicó hace muy poco, que se lo recomiendo además en editorial Fondo de Cultura. Tiene otro que se llama Capitalismo a la chilena. Bueno, en fin, creo que Andrés ha reflexionado mucho sobre los temas de la economía, el Estado, las formas de propiedad, y después que voy a presentar a Patricio, que es más de la casa, también de la Fundación y consejero de la Fundación, y economista con una maestría en temas de ciencias políticas, sociales, ¿no? Y consejero de la Federación Bancaria. Entonces le vamos a dar la palabra a Andrés sobre este tema, y pidiéndole que él nos pueda exponer y básicamente se pueda centrar también, si es posible, Andrés, en cuáles son, a tu juicio, además del desarrollo mismo de los temas en la propiedad, el tipo de régimen económico que debería tener una constitución verdaderamente democrática, nacida de una asamblea constituyente. Entonces dejamos a Andrés Solimano con la palabra. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Un gusto estar acá en el taller y en la mutual, con los amigos de la mutual del transporte. Así que, bueno, a ver, yo quisiera empezar un poco con un breve diagnóstico, a mi juicio, de cuáles son las deficiencias del modelo económico chileno, o la estrategia de desarrollo seguida en los últimos 30 años, más incluso. Y
cómo ese diagnóstico debiera llevar a una reforma integral del sistema y utilizar un poco el mecanismo de una asamblea constituyente, ojalá para generar un nuevo texto constitucional que tenga más legitimidad democrática que el actual, y un poco cómo insertar ahí alguna orientación económica que permitan viabilizar un cambio de sistema. No todo puede estar en la nueva constitución, ¿no es cierto? Porque después la constitución tiene que ser acompañada con leyes, entonces muchos de los cambios tendrían que ser legales y algunos de ellos constitucionales, otros simplemente legales, y hay distintas graduaciones del cambio legal. Rápidamente lo del diagnóstico. Bueno, es un modelo, Chile fue uno de los 3 países que hizo unas revoluciones neoliberales más radicales. Probablemente la de Chile es la más radical de todas, pero que históricamente acompañó a la de Thatcher en Inglaterra, ¿no es cierto?, conservadores, a principios de Thatcher en el 79, pero el programa fue en los 70 y sobre todo en los 80 y siguió, porque también los gobiernos laboristas, Tony Blair, Gordon Brown mantuvieron mucho lo de Thatcher. Reagan, obviamente, en Estados Unidos, y la revolución neoliberal de Pinochet en un país con dictadura y no con las restricciones y los equilibrios de economías capitalistas maduras, con un sistema democrático que de alguna manera le ponía algunos frenos a lo que querían hacer los líderes de esos países. Chile no hubo esos frenos. Y lo que pasa es que después, ¿no es cierto?, con la transición a la democracia, tampoco ese modelo económico fue cuestionado, se le hizo ajustes, digamos, a la parte social, infraestructura, qué sé yo, pero no logró eso. Todavía tenemos la Constitución del 80, como decía Esteban, reformada, pero nunca sometida a un plebiscito ni a un cambio de una nueva Carta Constituyente. Ahora está la oportunidad, potencialmente por lo menos. Ahora, donde el modelo más claramente necesita cambio es su carácter muy concentrador en la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza y en la forma de funcionamiento de los distintos sectores de la economía, del mercado, ¿no es cierto? Entonces, Chile es uno de los países históricamente fue un país bastante desigual dentro de América Latina, que ya es desigual a nivel internacional como región, pero Chile acentuó esa desigualdad según varias medidas en los últimos 30 años. El 1% más rico, hay un estudio de la Universidad de Chile, digamos, de profesores de economía, que muestra que el 1% el ingreso del 1% más rico captura el 30% del ingreso nacional. Una distribución proporcional, no necesariamente igualitaria, proporcional, que el 1% debe llevarse el 1% del ingreso nacional, 10% del 10, 50, 50, 90 y así, ¿no es cierto? Pero acá está totalmente distorsionada y concentrada en un 1% más rico. También en la riqueza, no solo en los ingresos, se ve esa enorme concentración en los mercados, ¿no es cierto? Los bancos, tres bancos, el Banco de Chile, Santander, el BCI, controlan el 66% de las colocaciones del sistema financiero. El sector, por ejemplo, farmacéutico, también controlado por 3 cadenas, 6 AFP, que se llevan más de 8,5 millones de cotizantes, ISAPRE, que maneja la parte de salud privada, una gran también concentración en la minería del cobre, ¿no es cierto?, con Codelco, que llegó a tener 2/3, casi 70% de la producción total de cobre, hoy día tiene menos de 1/3, se ha ido nacionalizando, privatizando la gran minería privada del cobre, la gran minería del cobre.
La pesca también, la famosa ley de pesca que le dio a la familia, a estas 7 familias. Es decir, toda la estructura que genera excedente económico está controlada por conglomerados privados, por empresas privadas, y que generan una distribución de ingresos desigual y una distribución sobre todo de riqueza y de propiedad, de propiedad muy concentrada. Ese es un gran problema que yo creo que debiera una nueva constitución atacar. También hay otros problemas, como por ejemplo, la privatización de recursos naturales básicos como el agua, ¿no es cierto? Eso también es bastante inédito. Y en Chile se privatizó el agua y hay conflicto con las comunidades locales, con agricultores pequeños versus grandes. La gran minería de cobre usa mucha agua, le saca agua que podría ir a la residencial, a uso residencial y a uso agrícola, además de, como están localizadas en el norte grande, obviamente cómo llevar el agua para allá, el agua dulce. Entonces el tema del agua también es muy importante, los recursos forestales, etcétera, también bastante concentrados. Lo otro que el sector de energía, que en general en Chile fue creado por el Estado, por Endesa fue creada por el Estado, no sé, todo el Corfo, se privatizó. Se privatizó primero a dueños capitalistas nacionales y después se privatizó a capitalistas extranjeros. Chilectra, Enersi, toda la matriz energética de empresas está privatizada. Dejó al Estado sin capacidad de hacer política energética porque tiene que tener el acuerdo de lo que quieren las privadas, ¿no es cierto?, de generación, que es básicamente rentabilidad y seguridad, rentabilidad en el tiempo, y que entra en conflicto con una lógica más social y de desarrollo del uso de la energía. Entonces ahí yo también creo que es un sector clave que está muy privatizado y que le quitó instrumentos que el Estado ya no puede hacer política energética, salvo cuestiones indirectas y siempre convenciendo a las empresas. Como son pocas y difíciles de convencer, el Estado choca contra una pared y a pesar de tener uno de los precios de la energía más caros de América Latina, hay déficit de energía. Que el argumento de ello era que si era rentable y haber oferta, tampoco se cumplió. Bueno, también otra área que está que el Estado se retiró muy fuerte, que eso debiera rebalancearse en el ejercicio constitucional, en los sectores sociales, ¿no es cierto? Porque tenemos la privatización de parte de la educación superior y las universidades estatales recibiendo transferencias al Estado muy inferiores a lo que fue históricamente la transferencia al Estado y a lo que es internacionalmente en América Latina y en otras partes del mundo para una empresa pública, para una universidad pública. Entonces el Estado se retiró, entró muy fuerte el sector privado en la educación superior y a todos los niveles, la secundaria, la primaria, la básica, etc. Entonces los sectores sociales, eso muestra el radicalismo de la revolución neoliberal chilena, porque eso no se pudo hacer en Inglaterra. Thatcher no quería hacer, pero nunca lo pudo hacer, pero sí en Chile se hizo la privatización de la educación, la salud con la ISAPRE, las pensiones, que eso ya realmente es una cosa que se está cayendo sola, porque es un sistema que está pagando pensiones promedio inferiores al salario mínimo. La pensión promedio de 1 millón de personas que están hoy día recibiendo pensiones es 182.000 pesos, según los datos de la Superintendencia de Seguridad Social, y el salario mínimo es 225.000 pesos. Las dos cifras son bajas, pero las pensiones... Entonces tenemos un sistema privatizado de pensiones muy monopolizado, son solamente 6 AFP, no se ha podido ni siquiera crear una AFP estatal, que tampoco yo creo que es una gran solución, pero por lo menos en Uruguay hay AFP del Estado, un equivalente. Argentina terminó con la AFP y Chile sigue con el sistema 100% privatizado, no ha sido ni siquiera capaz de poner el Estado ahí. Entonces, bueno, eso. También hay un problema en el transporte, estamos en el área del transporte, el gran problema con el Transantiago y
y el metro. El país desarmó casi toda su estructura ferrocarriles, que funcionaba bastante bien, como todos los ferrocarriles del mundo, siempre quedaba algún subsidio, pero conectaba todo el territorio nacional, y estaban los ramales, y Chile había en el norte hasta Iquique, y en el sur llegaba a Puerto Montt, y después están todos los ramales. Bueno, ahora tenemos una cosa constante hasta Santiago, Chillán. Entonces el país en 40 años retrocedió enormemente, desarmando toda la infraestructura de ferrocarriles. También es un gran problema para el transporte, y el modelo fue llenar de transporte de vehículos motorizados en carretera, congestionado, contamina, altos índices también de accidentabilidad. Digamos, hay problemas muy serios en esos sectores. Ahora, una nueva constitución, a mi juicio, ¿qué debería ser? Yo no soy abogado, así que tampoco ni abogado constitucionalista. Creo que habría que tener un diálogo también con los constitucionalistas para ver cómo se entra eso. Pero, a ver, yo creo lo que sí, primero a nivel de principio, la Constitución del 80 se estructuró en torno a dos doctrinas, una que se supone se eliminó, pero no. Una era a nivel política la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? Y a nivel económico la doctrina del Estado subsidiario, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo creo que hay que cambiar es la doctrina del Estado subsidiario, que es el Estado que se retira, ¿no es cierto? Y que abdica de sus responsabilidades tradicionales de asegurar el bien común y regular, y tener también propiedades de recursos naturales y otros tipos de recursos en manos del Estado, por el Estado subsidiario. Y eso le dio el ropaje constitucional a todas las privatizaciones y al retiro del Estado de la educación superior, por ejemplo, financiación de las universidades, del transporte público, de la energía, etc. El cobre quedó, en parte, yo creo, porque las Fuerzas Armadas estaban interesadas en mantener el 10% de los ingresos brutos de Codelco, y entonces, aparentemente, había varios generales que le dijeron a Pinochet que cuando hizo la Constitución del 80 no tocara eso, ¿no es cierto? Y entonces, de hecho, en la Constitución actual, está de acá, el artículo 19, en la parte de los derechos y deberes constitucionales, capítulo 3 de los deberes y derechos constitucionales, artículo 19, en el numeral 24, dice: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas comprendidas en estas, las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón y hidrocarburos y los demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. O sea, la Constitución actual mantiene la propiedad pública de toda la riqueza natural del subsuelo, y aún en la superficie, si son privadas, el Estado tiene la potestad de ejercer su autoridad para explorar, para explotar, para producir lo que esa riqueza natural de. Eso quedó en la Constitución del 80, y lo que hizo el equipo económico en esa época, José Piñera y también Pigi, que no era ministro todavía, pero crearon la ley orgánica, el Código Minero, que trataba de anular lo que decía el artículo 24. Y ese Código Minero es muy pro empresa, privatizador, facilitador
y entrega los recursos sin problemas al sector privado. Pero, según los constitucionalistas y del sentido común, la Constitución es dominante sobre las leyes orgánicas constitucionales y sobre las leyes simples. Por lo tanto, la Constitución tiene prioridad. Yo creo que, por ejemplo, la Presidenta de la República en Chile podría, por decreto presidencial, amparar la Constitución, expropiar las minas de cobre, si el interés nacional lo requiere. Y podría, los salares, porque acá está, dice los salares, que están sujetos a esto, que todo lo del litio, podría perfectamente por decreto presidencial crear una empresa pública y no complicarse mucho la vida con eso. Entonces, la Constitución actual incluso da márgenes. Lo que pasa es que se creó el Código Minero con estatus de ley orgánico constitucional para bloquear esto. Y como el sistema se diseñó para que no hubiera esto, se diseñó a prueba de que la gente estudiara esto, que está el Tribunal Constitucional. Incluso en la década de los 80 un grupo de juristas cuestionaron el Código Minero justamente por esto, y se llegó al Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional está designado por la Junta Militar de Gobierno y no, en forma no muy sorpresiva dijo que estaba dominante el Código Minero, pero no, esta es la Constitución. Entonces la misma Constitución actual permitiría al Ejecutivo expropiar lo que quisiera. Podría haber, cuando hubo conflicto con Anglo América, podría el decreto presidencial haber expropiado Anglo América. Y muestra la Constitución Política del Estado. No puede ser ilegal. Después hay que ver. Entonces, bueno, el punto es mirar bien la Constitución actual y porque tiene espacio para... incluso si se hace dominar, se hace la Constitución, ahí fueron el general Danús, el general... habían 2 o 3 generales que le dijeron a Pinochet que no podía, que tenía que mantener este texto que entiendo es casi la misma redacción de la nacionalización del cobre de 1971. No entiendo, no estoy seguro, pero entonces debía estar acá, entonces quedó. Bueno, esa es una cosa. Creo que lo que sí tendría que cambiar una nueva constitución, sustituir el Estado subsidiario por una doctrina de un Estado solidario que respete y proteja los derechos sociales y económicos de la población. Entonces yo diría sustituir eso, Estado subsidiario, por alguna redacción de Estado solidario, protector de los derechos, protector y promotor de los derechos económicos y sociales. Entonces, eso yo creo que sería una cosa fundamental. A ver, ¿qué otras cosas? Yo creo que el tema de las áreas de propiedad, también la Constitución del 80 es una Constitución que releva el derecho a propiedad a un estatus casi sagrado, ¿no es cierto? Sobre casi los derechos económicos, sociales y políticos, ¿no es cierto? En la práctica es así, ¿no es cierto? Los derechos económicos sociales tienen una segunda prioridad, no se dice explícitamente, pero tienen una segunda prioridad respecto al derecho de propiedad. Esa ya es una vieja discusión que viene de Thomas Hobbes, de toda la tradición contractualista, digamos, de Locke, John Locke, toda la teoría del contrato social. Ya discutió los conflictos que había entre derecho de propiedad y derechos políticos civiles de la población, que no podía ponerse el derecho de propiedad de bienes materiales por sobre los derechos económicos y sociales de la población. Pero acá está esa filosofía. En los derechos de propiedad, yo creo que el Estado debiera crear una propuesta, como lo que proponía Esteban, de reflexionar un poco en esto. Quizá una propuesta debiera ser crear un área de propiedad pública social, ¿no es cierto?
un área de propiedad pública social que contrapesara el enorme poder que tiene el área privada, porque ahora el área privada es un área privada mucho más poderosa de la que había en el año 70, cuando se hicieron los estudios y que estaba en el programa Allende, ¿no es cierto? Porque Allende tenía el programa de las 92 empresas, pero el sector privado no estaba en la energía, el sector privado no estaba en la educación, el sector privado no estaba en la, bueno, está en la educación sí, de colegios particulares, sí, pero no estaba en la educación superior, salvo alguna universidad privada, pero no eran privadas al estilo de ahora, de lucro. Sí estaba en la gran minería del cobre, por eso es una nacionalización del 71. El transporte, sí, claro, la micro privada, pero también el transporte público, el ferrocarril, y también estaba la empresa de transporte colectivo del Estado, me acuerdo, la ETC, no andaba la ETC, los troles, y la ETC, la empresa de seguro del Estado también había, ICE, ¿se acuerda de la empresa de seguro del Estado? Digamos que el Estado tenía mucho más acceso a propiedad y a sector que lo que tiene el Estado chileno en una fotografía el 5 de septiembre del 2015. Lo hacía una fotografía el 4 de septiembre o el 5 de septiembre de 1970, 45 años atrás. Entonces, yo creo que eso es una gran fuente de desequilibrio para la economía y la sociedad chilena, haber privatizado tanto, y hay que volver a un equilibrio con un sector público social más fuerte. En las áreas que yo creo que debiera ser, bueno, gran minería privada del cobre, Codelco está, creo yo, en una gran crisis de distinto tipo. En parte es como el Banco del Estado. Son todavía empresas que quedan del Estado en un sistema totalmente privatizado, con lucro, neoliberal, entonces quedan como un injerto, pero no funcionan como empresas públicas realmente en el sentido estricto, sino que bueno, el Banco del Estado tiene metas de entregarle rentabilidad a la tesorería, por lo tanto casi 2/3 de sus colocaciones es para las empresas de bancos grandes, y a las pymes y todo les pone un interés bastante alto, no muy diferente a un banco comercial. Y Codelco tiene una dependencia total del Ministerio de Hacienda, porque tiene que entregarle toda la utilidad y después tiene que pedirle la plata que generó Codelco a Hacienda para que le financie planes de inversión, y ahora está cumplido de eso. Y crearon un gobierno corporativo en el 2009, creo que es medio una payasada, digamos, porque no hizo nada muy real. No le dieron ninguna autonomía financiera a Codelco, depende totalmente del Ministerio de Hacienda, y no es una empresa que pudiera decir rectora de todo el sector cobre. Entonces creo que de un poco la línea del sector cobre, sino que está ahí, y de hecho uno lee las publicaciones del Consejo Minero, que también está Codelco, pero está dominado por las empresas privadas. Eso es como una especie de sofofa del cobre y que está metido Codelco, y Codelco legitima todo lo que quieren las empresas privadas porque también está firmando Codelco. Creo que Codelco debería salirse inmediatamente del Consejo Minero y crear otra instancia. Entonces el sistema está bien distorsionado. No todo eso puede entrar en una constitución, creo yo, pero sí a nivel general de crear un sector público social. Sector público social, gran minería de cobre, energía. Después el Estado no tenía alguna empresa generadora y distribuidora de energía, si quiere tener instrumentos para hacer política energética. El Estado debiera recuperar los derechos del agua. El Estado debiera tener primacía en los sectores sociales, educación, salud, pensiones, y en el transporte volver a algún esquema con propiedad pública. Esto no excluye que haya propiedad privada al mismo tiempo, pero en un balance distinto al actual. Eso yo creo que daría un balance enorme para reequilibrar esta distribución de la riqueza tan desigual. Entonces yo creo una empresa pública. Ahora, creo sí, para ser práctico, que habría que tomar bien el tema de cómo el Estado administraría esto. Se ha destruido tanto capacidad estatal
y la forma de actuar de los funcionarios del Estado, de las grandes empresas, que la cosa práctica es cómo tener un Estado que funcione bien. Porque también vemos empresas públicas, tal caso Petrobras en Brasil, la misma Codelco, porque Codelco hace un botín de guerra, porque se reparte el presidente, no sé, históricamente siempre ha sido de una cristiana, y le da, mete a su partido, y ahí hay mucha cuestión que habría que investigar bien qué realmente pasa. Entonces la empresa de Estado no puede ser un botín de guerra para el que le tocó la suerte de dirigir. Eso por ningún motivo. Entonces también hay que pensar bien cómo un área de propiedad pública realmente actúa con criterios públicos, de transparencia y sociales, y no como un botín. Entonces tenemos que ver eso. La otra área que yo creo que habría que empezar a potenciar: sector cooperativo, sector autogestionado, empresas de propiedad comunal, empresas no estatales, privadas, entre comillas, pero no capitalistas. Una forma de propiedad no capitalista, en el sentido de maximización de utilidades y de propiedad privada excluyente, pero por ejemplo todo el sector ONG, o lo mismo que estamos acá, de la mutual, ¿no es cierto? Las mutuales son ONG, con una propiedad privada, pero no con fines de lucro, y cooperativa con una lógica más solidaria. Entonces yo creo que habría que explorar un poco cómo crear esas áreas. Diría eso, diría lo de la parte de los sectores sociales también, que la gran anomalía chilena es que privatización de la gran minería del cobre, privatización de los sectores sociales, educación, salud, pensiones y también transporte entre medio, privatización de la energía, y un Estado que es un poco un apéndice subsidiario. Todo ese eje yo creo que habría que cambiarlo y bien. Yo creo que ya si se pudiera hacer algo así, habría vendría un gran cambio. Termino diciendo que, por ejemplo, en este año y medio no se ha podido hacer casi nada de esto. Bueno, no estaba en el programa de este gobierno, una cosa así. Pero, por ejemplo, que no lo encuentro la solución, pero no ha podido crear una AFP estatal, ni siquiera. No se ha hecho nada del balance de la gran minería privada pública del cobre. La energética, la empresa de la energía siguen exactamente iguales que antes. Claro, se está tratando de cambiar un poco la educación, partiendo con los colegios particulares subvencionados, y ahora hay un grupo como de 80 colegios que decidieron salirse de la parte privada con lucro, por lo menos lo que dicen, para entrar a la gratuidad. Ahí ya empezó a cambiar un poco la cosa, pero vamos a ver cómo funciona. Tampoco la ISAPRE se ha tocado nada. Digamos, una cosa así requeriría claramente un cambio político y correlación de fuerza distinta a la actual, porque cambios mucho menores, lo que decía Esteban, hace que los gremios empresariales salten hasta el techo y digan la propiedad, se acabó el derecho de propiedad. Ahora, esto es una cosa de una economía mixta, con sector público y sector privado. Lo que pasa es que habría que ver que lo público pasa de una relevancia que no tiene en una economía totalmente neoliberal, privatizada, que es la que tenemos ahora. Entonces hay que ver bien que estamos ahí, ese es el punto de partida. Entonces, girar un poquito hacia eso hace que, porque las élites económicas desde los últimos 45, 40 años se fortalecieron mucho comparado a lo que era en el año 70, que ya tenían bastante poder. Veamos ahora, 45 años después. Entonces cualquier cambio creo que es mucho más complicado. Además, el mundo se movió a la globalización, a la economía neoliberal, entonces también es distinto, pero hay márgenes. Y creo que la Constitución debiera incorporar esto. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Patricio, que ya lo presenté, pero que ha estado además muy activo en los temas de no más AFP, quizás lo que puedo agregar adicional. Entonces vamos a escucharlo, después vamos a hacer una breve pausa en café y vamos a entrar ya
a un intercambio, ¿no? Después de estas dos exposiciones. Patricio. A ver, yo creo que el diagnóstico que hizo Andrés es bastante completo, así que no me voy a extender mucho en eso, solo voy a decir 2 o 3 cosas. Yo creo que la constitución que nosotros tenemos, aparte de ilegítima, es una constitución que, excepto 2 o 3 puntos, podríamos mencionar además de esto del cobre, y al menos en teoría hay una frase que dice que todos tenemos derecho al acceso a la seguridad social, hay otra frase por ahí que dice que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero lo que se escribe con una mano se borra rápidamente con otra, porque como hay prevalencia siempre de la propiedad privada, y eso es lo que está en el espíritu central de esta Constitución, en realidad la Constitución fue hecha a la medida de un modelo de acumulación, de crecimiento, para los grandes grupos económicos que se conformaron a raíz de eso. Y el resultado, en realidad, nosotros lo vemos. ¿No? Durante mucho tiempo, cuando se estimaba el reparto de la riqueza en nuestro país, básicamente veíamos estadísticas, la encuesta de la CACE, un grupo de economistas que ya mencionó Andrés Solimano de la Universidad de Chile, hizo un estudio tomando en cuenta los datos del Servicio de Impuestos Internos y llegó a conclusiones que son escandalosas. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente en internet, se llama La parte del león. Y se los recomiendo. ¿Cómo se llama? La parte del león. Porque además está escrito en un lenguaje que no es para grandes especialistas, excepto una que otra cosita de matemática que si no la entienden no va a pasar nada. Para que se hagan una imagen más seria de cómo está el reparto del chancho, como dicen en el campo, en nuestro país. Y la cosa es que, si mal no recuerdo, por ejemplo, el 0,01% de la población, estamos hablando de unos 17.000 individuos e individuas, se están llevando el 10,5% de todo el producto. Eso ya es escandaloso. Eso no resiste ningún análisis. Y así, hasta que llegamos al 10 que se lleva el 30 acá. Pero eso incluso es un dato, con el mismo estudio lo dicen, que no es completo, porque no incluye las utilidades no repartidas de las empresas. Ustedes saben que, al menos hasta la reforma tributaria, la ganancia que se quedaba, al menos en teoría, aposada en la empresa, no era retirada por sus propietarios y no pagaban impuestos. En Chile las empresas no pagaban, y todavía casi no pagan impuestos, esa es la verdad. Entonces, lógicamente, este es un mecanismo de enriquecimiento de los ricos de una manera increíble. Y yo creo que aquí hay que considerar algo que a mí me parece dramático en realidad, que es lo siguiente. El argumento con el que se nos ha vendido este modelo social y de acumulación es que de esta manera íbamos a alcanzar el desarrollo. Y efectivamente, si uno ve algunos parámetros como el Producto Interno Bruto per cápita, que es un país que tenía grandes éxitos. El problema es que si uno descrema, como dicen en algunas estrategias de marketing, al 10%, al 5% de la población, lo que nos queda para los demás, para los pobres mortales, harto menos. Entonces, hay otro estudio de una profesora de una universidad por lo menos privada, si no me equivoco, de la Gabriela Mistral, que concluía que en realidad son dos países más o menos pegoteados. Por un lado Noruega y por otro lado Angola. Porque si tú hicieras el corte de ingresos, de su distribución, de acceso a la cultura, a la educación, etc., eso es lo que tenemos. La pregunta es si ese es el país que queremos, pero lo que yo decía que es dramático, es más allá.
yo creo que nos farreamos, o las élites se farrearon una vez más la posibilidad de que efectivamente Chile fuera un país, no digamos de gran desarrollo, pero al menos un país posicionado entre los países desarrollados. Y se lo farreó, yo diría, por unas cosas. Primero, porque hubo un ciclo de superprecio de las materias primas, y este es un país que básicamente vive de las materias primas e incluso del cobre. Hay también otras materias primas mineras, hay también exportación de harina de pescado, de celulosa, pero el cobre es el centro de nuestra economía, una economía abierta, exportadora. Y todos los indicios, y más que indicios, apuntan a que el ciclo, que fue muy largo por lo menos, terminó. Entonces, los gobiernos que pudieron desarrollar con cierto éxito políticas de focalización en algunos problemas sociales como extrema pobreza, ya no van a tener este maná que les permitía actuar con un superávit fiscal muy grande sin necesidad de acometer grandes reformas estructurales y tocar intereses de las grandes empresas, intereses de los poderosos. Estamos entrando en otro terreno. Dicho todo esto, yo voy a entrar un poco en algunas cosas que yo creo que debería tener la Constitución. Constitución que, como ya hemos conversado otras veces, para nosotros debería ser discutida, estudiada y finalmente promulgada con la Asamblea Constituyente como el mecanismo central, porque es el mecanismo más democrático, sino el únicamente democrático, pero con una participación importante en esta discusión del conjunto de los ciudadanos, o al menos de una parte muy importante de la ciudadanía, o sea, para que nuestros compatriotas efectivamente accedan a ser ciudadanos. Porque otra característica maligna que tenemos hoy día es que la gente no somos chilenos en tanto ciudadanos, somos chilenos en tanto consumidores. Y los tremendos vacíos existenciales que tenemos se llenan con consumir. Y alguna gente se hace adicto a esto, lo cual es especialmente penoso cuando el centro de tu vida es consumir y no tienes suficientes medios para consumir, lo que significa vivir perfectamente endeudado, o caer en todo tipo de redes mafiosas de tráfico, etcétera, para acceder al consumo. Deben recordar que esto parece un hecho anecdótico, pero no lo es. Yo creo que refleja una parte de una generación maldita, una pequeña banda de asaltantes, porque una chica muy bonita por lo demás, que asaltaban para comprar ropa de marca. Grandes asaltos para comprar ropa de marca. Creo que la chica está condenada a 10 años, no sé. Y lógicamente eso es ya una cosa enferma, pero que refleja un poco la enfermedad de nuestra sociedad. Entonces tampoco, o sea, con estos valores o antivalores que se han instalado, nos tiene que llamar tanta sorpresa el problema de la delincuencia, que en realidad no es un problema que se haya grabado hoy, es un problema ya estructural, serio, y que estemos llenos de rejas y de alarma y de policías privadas, etc. Todos que lo pueden pagar, la verdad. Entonces, cuando von Millenburg y otros empresarios dicen que aquí se está poniendo en cuestión el derecho a la propiedad con la discusión sobre la Constitución, yo creo que Esteban tiene toda la razón. Sí, se está poniendo en cuestión el derecho a la propiedad, pero no estamos hablando de que se esté poniendo en cuestión en realidad el derecho a la propiedad de cualquier empresa mediana, pequeña, el kiosco de Don Juan en la esquina. Estamos hablando en primer lugar que entre diferentes derechos tiene que haber una prelación. Y lo primero que nosotros cuestionamos es cuál es la prelación en esta Constitución. Si sostenemos que el bien común, los derechos sociales, los derechos medioambientales, que significa el bien común para nosotros, pero también para las próximas generaciones, porque ni la naturaleza ni el país nos pertenece solo a nosotros, pertenece a la humanidad futura, pertenece a nuestros descendientes, tienen que tener preeminencia.
sobre cualquier derecho a la propiedad. Eso es lo primero. Entonces se trata que entre capital y trabajo la Constitución establezca, como por lo demás entiendo lo establece la Constitución alemana, no estamos hablando aquí de un país socialista revolucionario necesariamente, que el trabajo tiene preeminencia sobre el capital. En segundo lugar, que el bien común tiene preeminencia sobre otros derechos, que la naturaleza tiene preeminencia sobre los otros derechos, y que hay sectores de la economía que por su importancia tienen que estar en manos del Estado o de otras formas de propiedad social. Yo en eso coincido con Andrés. Yo no soy un estatista en el sentido de que todo tenga que estar en manos del Estado. Hay otras formas de propiedad social, quizás no necesariamente para las grandes empresas que se han ensayado con bastante éxito en muchos lugares y que lógicamente necesitan para desarrollarse apoyo del Estado. La propiedad cooperativa, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es entre muy pequeños empresarios porque por sí solos no pueden acceder a las áreas de distribución que necesitarían, pero con acuerdos cooperativos podrían. La propiedad cooperativa por supuesto de trabajadores, formas de asociación en pequeñas empresas entre capital y trabajo, las mutuales, las cooperativas tradicionales. Es decir, hay una serie de formas de propiedad social que la Constitución debería permitir y además ordenar al Estado promover. De tal manera que en su conjunto el Estado promueva la equidad y la igualdad social. Lo que debería plasmarse también en la educación, por ejemplo, que es una vergüenza la educación que tenemos en Chile. Ustedes saben que hace algún tiempo, después que el país entró a la OCDE, se hicieron una serie de test de educación que habitualmente se hacen en los países de la OCDE, en tiempo que la mayoría ya no se hacen, después del bochorno, que significó, por ejemplo, que en un test de comprensión lectora, en un examen que era entender cómo se preparaba leer las instrucciones para preparar un biberón, una mamadera, el grueso de la gente no lo entendía, e incluso el 7% de los licenciados universitarios fue incapaz de entenderlo. No estamos hablando de un manual de economía, no estamos hablando de un manual de una maquinaria compleja que se necesita conocimientos de matemática cuántica. ¿No? Estamos hablando de la simple preparación de un biberón, algo que cualquier mamá tiene que hacer o el papá cuando se hace cargo. Es evidente que esto es un desastre. Cuando medimos los mejores colegios, son los colegios privados de élite, aún así salen mediocres en los resultados internacionales. Y lo que no funciona, no se puede pretender que funcione siguiendo haciendo lo mismo. Hay que decidirse a hacer cambios serios, estructurales. Hay una frase famosa que se ha popularizado mucho de Albert Einstein, o Einstein como decimos nosotros, que dice: la locura de los seres humanos pretender resultados distintos continuando haciendo siempre lo mismo. Ahora, lo que yo estoy proponiendo exige, por supuesto, un acuerdo social, porque esa es una de las condiciones que la Constitución sea aprobada mediante un mecanismo democrático de verdad entre diferentes sectores, todos los cuales no vamos a pensar lo mismo. Tenemos que llegar a un cierto acuerdo de mínimos comunes, acuerdo que no hay que entenderlo sobre la base de la actual correlación de fuerzas políticas, porque con esta correlación de fuerzas políticas no vamos a tener nunca una asamblea constituyente, tampoco vamos a terminar nunca con la corrupción, ni con una concentración creciente del poder económico. Yo creo que esta correlación de aparatos políticos actuales, además vaciados de militar, y eso vale desde la derecha hasta la izquierda del arco institucional, no corresponde al país que vivimos. Lo que pasa es que, como no hay mecanismos para que la gente se exprese, lo que ha ido ocurriendo es una
despolitización creciente de la población, despolitización en el sentido, si me permiten, griego clásico del término. No estamos hablando de meterse en un pequeño partidito que en realidad lo que quiero es medrar a ver si agarrar una parcelita aunque sea pequeñita del Estado, sino preocuparnos de las cosas comunes, sociales, de la república finalmente. Todo ese espíritu republicano está acá, o se ha batido retirado por muchas décadas. En realidad, una cosa positiva es que desde el 2011, con las grandes movilizaciones de los jóvenes, sobre todo, no fueron las únicas, de los jóvenes, se vuelven a poner sobre el tapete estas cuestiones y podemos discutir. Ahora, yo creo que hay ciertas áreas que son de tal importancia que por mandato constitucional se debe garantizar que están en propiedad estatal y o social. Primero, la banca. Tenemos que garantizar que la hegemonía de la propiedad en esa área sea social. Incluso para poder garantizar que pequeñas o hasta medianas empresas privadas reciban el necesario dinero para poder desarrollar su negocio. Si lo que ahora tenemos es la conversión de más y más pequeñas empresas, en realidad en dependencias de las grandes, que le fijan los precios, le fijan cuándo producir, qué producir, controlan la distribución, por ejemplo, a través de las grandes cadenas del retail, y finalmente tienen que pagar muy caro el crédito. Este país tiene nada que ver con la teoría del capitalismo de libre mercado. No sé si alguno de ustedes ha leído algo de eso, pero hay una condición básica y es que ningún actor tenga tal poder que sea capaz de fijar con maniobras monopólicas o oligopólicas los precios, las condiciones, etc. Lo que tenemos aquí es en realidad una economía de grandes grupos económicos. 12 o 13 gigantescos, 30 y tantos en total, que controlan toda la economía del país y, como sabemos, incluso compran a los más importantes políticos en el país. Dicho esto, lo que yo aspiro es a una sociedad democrática, socialista, libertaria, y pretendo que la Constitución, en su marco jurídico esencial, permita que la mayoría de la población, si decide emprender ese camino, lo pueda hacer. Yo entiendo que eso es en la perspectiva de un tránsito largo hacia una sociedad sin clases. Y al decir eso no tengo ningún problema en aceptar multiplicidad de formas de propiedad. O sea, es una economía mixta, si alguno quiere decir eso. Pero sobre la base que en esa economía mixta sea la propiedad social y estatal la que tenga la preeminencia. Ahora, junto con esto, tenemos que garantizar que el Estado sea un Estado democrático, controlado por sus ciudadanos, de plena, me van a permitir usar una palabra en inglés que en castellano tiene una traducción muy fácil, que es accountability. Es decir, que los ciudadanos puedan acceder a todos los detalles necesarios de la gestión del Estado y lo puedan controlar y cualquier autoridad esté obligada de verdad, no como en Chile, a dar cuenta de su gestión. Eso significa, por ejemplo, que el tipo de Contraloría que nosotros necesitamos es una Contraloría que no tenga solamente facultades formales, o sea, si cumplió o no cumplió la ley, sino que también pueda controlar, y eso es importante, la gestión. Nuestra Contraloría no tiene facultad de control de gestión. Entonces, no basta simplemente que se pueda controlar si estuvieron las licitaciones correctas, si están las facturas, si están las boletas, sino para qué se usó el dinero, si se usó realmente según las finalidades que la institución legalmente está mandatada o no. Porque si no tenemos, como se hace tanto en nuestros países de cultura hispánica, que se cumple la ley formalmente,
pero no se cumple el espíritu de la ley, y sin embargo no hay un ente del aparato estatal que tenga más autonomía, independencia, que pueda controlar esto. O sea, en gran medida, cuando hablan de que la empresa estatal en América Latina es mala porque el Estado es malo, es que hay algo de razón en eso. O sea, el caso de Petrobras es escandaloso, pero no es el único. Y en Chile estamos llenos, no tenemos que ir tan lejos. Hay que ver que ahora tenemos todos alcaldes que probablemente van a terminar presos o exalcaldes por los líos de la basura y todo, y es una cosa sabida así en todos los corrillos que basura, cambios de planes de edificación están detrás del enriquecimiento ilícito de nuestras máximas autoridades comunales. Y lo peor es que esto parece ser que empieza a ser como uno más, como Normal. Claro, como que se transforma en regla y se acepta como normal, lo cual a mí me parece tremendamente desmoralizador, en el sentido de que rompe con la moral. Y no hay ninguna sociedad humana que pueda subsistir si hay descomposición moral. Finalmente, todas las sociedades, en el curso de la historia, grandes imperios que se han descompuesto porque sus valores básicos, los que les permitieron construirse, desarrollarse, se perdieron. Ojo a eso, no es una cosa menor. Voy a terminar con una última cosa. A mí me parece que el problema de la seguridad social es un problema económico y a la vez un problema, valga la redundancia, social tremendamente importante. Primero, porque sirve para nivelar la cancha, incluso en los casos más dramáticos, pero además porque para el ciudadano de a pie, común y corriente, es siempre lo que primero percibe de su Estado. Ustedes a lo mejor saben que el primer país donde se estableció la seguridad social en el mundo fue la Alemania o la Prusia de Bismarck, un canciller por lo demás muy conservador, pero que tenía una visión de gran estadista y entendió que para conseguir la unificación de Alemania y reposicionar a Alemania como una potencia en el contexto mundial o europeo, que es lo que él aspiraba, necesitaba una sociedad que tuviera identidad nacional. Y para eso entendía que la seguridad social era una herramienta privilegiada, porque garantizaba a todos los ciudadanos, a todos los nacionales, ciertas cosas básicas, que en ese momento eran muy básicas, pero que llenaron de un espíritu de unidad nacional a todos los que accedieron a ella, e incluso un espíritu que después yo creo tuvo algunos desarrollos malignos, como esto, todos estamos en el mismo bote, defendámonos, y todos los que están fuera del bote son nuestros enemigos. Esta es la base del militarismo prusiano. Pero fue enormemente exitoso, por ejemplo, el establecer la educación básica obligatoria, fue una medida revolucionaria. Permitió, entre otras cosas, cambiar el tipo de ejército, y después todos tuvieron que copiarlo, convertir los ejércitos más o menos puramente profesionales, ejércitos mercenarios, en ejércitos, lo que se llamó el Ejército Nacional Popular. Todos los ciudadanos están obligados a salir del ejército, todos están educados y capacitados mínimamente para hacerlo. Bueno, insisto, la seguridad social tiene que ser una cosa central, y eso significa no una pura proclamación, significa, por ejemplo, que en pensiones tenemos que establecer o restablecer un sistema de reparto solidario y con financiamiento tripartito. Los números no dan para que los trabajadores, sobre todo con sus exiguos salarios, sean capaces de ahorrar para que luego haya pensiones suficientes por sí solos. Yo diría que con un sistema de reparto, simplemente, ya las pensiones se podrían elevar mucho. Hay algunos que dicen que se podrían multiplicar por 3, pero en realidad para garantizar las pensiones lo que necesitamos es un sistema de financiamiento tripartito, como hay en todas las naciones civilizadas del mundo, o en el grueso de ellas. Es decir, aportar a los trabajadores, aportar a los empresarios y aportar al Estado. Y el sistema de seguridad social
no sirve simplemente para pagar pensiones, sirve también para financiar un sistema de salud público al que de verdad podamos tener acceso, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Andrés decía con razón que esto de las pensiones no da para más, pero el sistema de salud tampoco da para más, ¿no? Y si además alguien comete la torpeza de llevarse preso al médico que no atendió a todos los pacientes, agrava el problema, como acaba de ocurrir, con muy poco criterio. Claro, se puede exigir del profesional de salud que sepa discriminar y atender primero el que se está muriendo, pero cuando tú tienes cientos de personas esperando y un médico, tampoco se le puede pedir que haga milagros. El sistema de salud que nosotros tenemos está entrando en una crisis que puede ser terminal, junto con el sistema privado de pensión. Andrés decía que en promedio el sistema de pensión está pagando 187.000 pesos, creo, de pensión. Eso probablemente va a bajar, porque como es un sistema basado en invertir en las bolsas, y las bolsas acaban de sufrir un impacto global que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero está en desarrollo, claramente eso va a hacer que las pensiones bajen. Ustedes saben, las pensiones se recalculan todos los años, no es que uno tiene una pensión para siempre. Pero las cifras aún son peores, porque aquí hay dos entidades que pagan pensión, las propias AFP y las compañías de seguro. Las compañías de seguro se quedan con los mejores cotizantes y pagan mejores pensiones. No me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que el bien de promedio están en algo así como 260.000 pesos. Pero las de AFP estrictamente, el promedio, no estoy hablando de las más malas ni las más buenas, el promedio es de 119.000 pesos. Eso además provoca un problema económico estructural para el Estado. El Estado en este momento está pagando el 70% de las pensiones, según los datos que entregó el propio gobierno, los que se encargan de ver qué está pasando en el área de previsión. Como el problema no se está arreglando, sino que está empeorando, hace unos años era el 60%, eso nos introduce, si no cambian otros parámetros, en un problema mayor. O sea, ¿qué Estado es capaz, sin recibir ingresos, de pagar el 70% de las pensiones? Eso, sin entrar en cuestión ideológica, desde un punto de vista puramente económico-matemático, no cuadra, y en algún momento hace que las cuentas macroeconómicas de la nación no puedan ordenarse, de manera que esto no puede permanecer así para siempre. Bueno, yo me quedo con eso. Básicamente una constitución que garantice los derechos sociales, que dé preeminencia al bienestar público sobre el bienestar privado, que garantice formas de propiedad social y sobre todo que garantice que aquellos puntos centrales de la economía, como la banca, yo agregaría también el cobre, en general toda nuestra economía extractiva, pero mucho otro, que hay una tremenda concentración del capital, pasen en propiedad estatal o propiedad social, que eso sea constitucional. Muchas gracias, Patricio. Les propongo que hagamos un alto de 5 minutos, comamos un café, pero que no salga de 5 minutos, y entremos ya a un debate, porque yo al menos tengo varias preguntas. Me imagino que varios tenemos acá, a más de intervenciones, sobre las dos intervenciones, tratando, insisto, de centrarnos en que nuestros exponentes puedan probablemente precisar aún más o desarrollar aún más estas características que han señalado que debería tener la Constitución, o desglosarlas más, tanto con la concepción de Estado social y solidario, ¿no? ¿Cuáles son los elementos centrales? Las áreas de propiedad, los derechos sociales que están consagrados, como señalaba Patricio, en materia de salud, educación y previsión. Entonces, les propongo que hagamos un alto de 5 minutos y entramos a una profundización de esta exposición. No más